Bien, esta semana la consigna de valores es: soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. Y en esta sesión vamos a conversar primero en base a un video que vamos a observar y después presentamos ya el tema. Entonces, la geografía política es aquella rama de la geografía humana, es decir, aquella que se especializa en el estudio del hombre y su relación con el medio, que va a estudiar al Estado, a un país, pero desde un punto de vista geográfico, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista geográfico. Va a ver al Estado como un organismo vivo y su relación con el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un mapa mundi muy estético que nos muestra las banderitas de los diferentes países que conforman el mundo. Y la geografía política va a estudiar la distribución del territorio respecto al espacio que ocupa el ser humano organizado. Y esa organización del ser humano viene a ser los países y los estados. Para el aspecto geográfico, vamos a copiar todo en un momento. Un estado, el país, es una organización político-administrativa que tiene soberanía, se encuentra sobre un territorio, tiene una población y tiene pues un orden jurídico. Ahora, profesor, ¿cómo me puedo acordar de todo este concepto? Muy sencillo. Para eso vemos nosotros los elementos del Estado. Todo Estado tiene una sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿A qué se refiere con la sociedad? Gente, nosotros, ¿no? ¿Sí? Gente, nosotros, el pueblo, las personas que habitamos ese Estado. Primer elemento. Segundo elemento, tiene un territorio. ¿Qué es el territorio? El espacio físico sobre el cual estamos pisando, que está conformado por el suelo, el subsuelo, el aire y el mar hasta las 200 millas en el caso del Perú. Ese es el territorio. Todo eso le corresponde al Perú. Y por último, tiene un gobierno, que hasta hace unos años era, por ejemplo, Martín Vizcarra, hace unos meses. Ya ha ido renovándose, seguirá renovándose, y el gobierno está conformado por todas las personas que se encuentran en el poder. El presidente, congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, regidores, etc. Es decir, tiene un orden jurídico. Ese es el gobierno. Nos interesan los límites, que son accidentes geográficos o naturales, cuando el límite lo determina un accidente geográfico, por ejemplo, un río, un lago, un cerro, ahí se le llama límite. Cuando estos límites se dan entre países, se les llama fronteras. Por ejemplo, el caso que salía en el video, ¿no? Una frontera natural entre Argentina, Paraguay y Brasil. Acá hay un río, mira. Un río. Los ríos delimitan una frontera natural y separan, marcan el final de esos tres países. Hasta ahí le corresponde su territorio. Y este río le pertenece a los tres estados. Pero también existen fronteras artificiales, ya no naturales. Son aquellas que el hombre las ha puesto y las ha colocado. Este bloque de concreto que tú ves acá se le llama hito. Acá lo voy a poner. Hito. En este caso es el hito número 1, ubicado abajo en el sur del Perú, entre Tacna y Chile. Y eso delimita el fin del Perú y el inicio del nuevo país, ¿no? El país está a continuación. Como tú puedes ver, acá hay letreros de aviso, peligro, no pasar, zona minada, con cuidado. Así que para poder pasar esta frontera,
hay que tener cierto permiso y poderla cruzar de manera legal. La capital es la ciudad o región más importante que tiene un estado. En el caso del Perú, la capital es Lima. Y tú ya deberías saber las principales capitales del mundo. Las exposiciones que vamos a presentar ahora nos explican las formas de gobierno que se rigen incluso hasta la actualidad. Algunas tienen un origen bastante antiguo que lo hemos tratado en historia universal, como el caso de las monarquías, y otras son un poco más modernas, como el caso de las repúblicas. A ver, Alexandra, puedes comenzar. Ya, buenos días compañeros y profesor. Hoy voy a exponer, vamos a ver geografía, vamos a ver el tema de la monarquía constitucional. Dentro de eso vamos a ver el concepto y monarquías constitucionales actuales. Profesor Ante Artista Masto y hecho por la alumna Alexandra Gamarro hacia yo. Pero antes de comenzar vamos a hablar también un poco de las parlamentarias y de las parlamentarias actuales porque sentí que sí iba a ser un poco corto. Monarquías. Vamos a ver el concepto de esta. Monarquías puede darnos una pista de lo que se refiere, ya que nos hace referencia a los monarcas, la palabra. Esto quiere decir que las monarquías son estados gobernados por monarcas, o sea, reyes. Este cargo se daba de manera hereditaria, más antes. Acá vemos una foto de una corona y vamos a ver el concepto de la monarquía constitucional. Este tipo de monarquía, el rey conservaba su poder ejecutivo y así solamente sus sucesores. Eso era más antes, pero hoy en día también hay algunos países que tienen eso. Acá podemos ver un trono y monarquía parlamentaria. En ese tipo de monarquía los ciudadanos pueden elegir al siguiente gobernador, algo así como pasa con el Congreso, elegir presidentes y votación. Vamos a ver monarquías constitucionales actuales. Son aquellos países que tienen un rey al mando entre los más conocidos, pero no siempre. Pueden ser parlamentarias al mismo tiempo, como España y Reino Unido. Vemos las banderas. España también es parlamentaria y Reino Unido creo que también. Hoy en día existen numerosos países con este tipo de monarquía o estado que se administra a través de la monarquía parlamentaria, tales como Chile, Estados Unidos, Japón y otros países que tendrían un presidente al mando de un rey, pero no va a ser siempre. Vamos a ver las banderas de Chile y Estados Unidos. Y espero me hayan entendido y gracias por verme. ¿Sabes? Ya nos explicó nuestra compañera la diferencia. El caso más representativo, ¿la conoces? La reina Isabel. Reina de Inglaterra. Reina Isabel Reina de Inglaterra. II La reina Isabel de II. Inglaterra. Específicamente Imposible de olvidar, profe. específicamente de Gran Bretaña. Esa es la banderita de Gran Bretaña. Pero no es el único país donde existe una monarquía constitucional o parlamentaria. También lo comentaba tu compañera. España. El otro caso es de... ¿Reconoces esta banderita? Es un país de Europa del Norte. Sí. No. Dinamarca. Por ahí, No. por ahí, por ahí. ¿Canadá? Dinamarca. Noruega. Ah, Noruega. También tiene monarquía parlamentaria. Inglaterra. Francia. Noruega. También existen monarquías semi-constitucionales. ¿Qué significa esto? Que existe un rey, pero solamente de nombre. No participa activamente de la vida política, porque tienen un representante que sí lo hace. Se le llama primer ministro. Él es como si fuera el presidente, pero mantienen todavía a la monarquía para fines de repente de alguna premiación, alguna condecoración, etc. Y también viaja y acompaña al primer ministro, pero solamente es de nombre. El caso del rey Alberto, por ejemplo, de este país, ¿lo reconoces? Esa banderita un poco curiosa, ¿no? Solo tiene dos colores. Esa es la bandera del Creo país que no de tengo Polonia.
Bandera de... Parece la de Polonia, solo que la de Polonia tiene el blanco arriba y el rojo abajo. Polonia al revés. Polonia al revés, muy bien, se llama Mónaco. Allá. Mónaco. Este país... No, este está muy difícil ya. Este es Profe, le vampieron el país. Eso es chiquito. Luxemburgo, sí, es un país chiquito. Luxemburgo. Ah, ese Este país. sí lo conoces, ¿ah? Marruecos. Marruecos, muy bien. Marruecos. Colócalo ahí. Buenos días, compañeros y compañeras, profesor. Aquí soy yo, José Mauricio García Peche. En esta exposición, mi tema es monarquías absolutistas. El profesor Antis Tomás, estoy del curso Geografía. ¿Qué es una monarquía absolutista en lo primero? Una monarquía absoluta o absolutista es una forma de gobierno en donde el rey tiene la totalidad de, o sea, de hacer lo que quiere, pues, ¿no? Este, él hace lo que sea y tiene el poder total. Un gran ejemplo de esto tenemos al rey Luis XIV, rey francés que gobernó desde 1643 a 1715, con su frase o lema, L'État c'est moi, que vendría a ser el Estado soy yo. Continuamos. Monarquías absolutas actuales. Tenemos aquí a Arabia Saudita con el rey, o sea, sí, que es Salman bin Abdulaziz. No, este país no tuvo elecciones nacionales desde su fundación. Y es el país más restrictivo en cuanto a religiones, y siendo el Islam el único permitido en su mayoría. Tenemos a Brunei. Aquí está Muda Hassan Bolka, que es el sultán, y vendría a ser el jefe de Estado también. Tenemos a Qatar. Aquí tenemos a Tamim bin Hamad, que es el emir. Este país cuenta con una población de más de 2 millones. Tenemos también a Suazilandia y tenemos a Suat III desde 1986. Este rey cambió el nombre del país a Eswatini, y no cualquiera puede hacer eso. O sea, ha tenido que pasar por muchas cosas porque he investigado y dice que no cualquiera pudo cambiar el nombre, solamente él ha podido. Y ahí viven más de 1 millón de personas. Y este tiene mayor tasa de prevalencia del VIH. Tenemos por último a Oman. Este es Haitham bin Tark al-Said, es el sultán. Esta es una población de más de 4 millones y es el estado independiente más antiguo. Muchas gracias por ver, nos vemos hasta la próxima. Absolutista, concentra todo el poder. Bin Abdulaziz. Arabia Saudita. Este país es medio extraño. ¿Qué país es? Aquí se encuentra, por ejemplo, sé. Dubái. ¿Turquía? No, Turquía es otra bandera. Siberia. Dubái. Una de las ciudades más Blanca. ricas del mundo. Esos son los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí, donde se va a realizar el próximo Mundial de Fútbol. Qatar. 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 Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Gabriel Sánchez Ortega y mi tema es la República Democrática. Empecemos. Concepto. La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa e indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Hace referencia a una forma de gobierno que se opone a otra. La monarquía, asimismo, las naciones que se rigen por esta forma de gobierno presentan normalmente las siguientes características. Un sistema político basado en el respeto a las leyes, el poder Estado deriva del pueblo, hay una decisión de poderes con el fin de evitar cualquier forma de absolutismo del gobernante, y por último, el propósito de una república es el respeto a las libertades civiles de los ciudadanos. Estos principios suelen ir acompañados de valores democráticos y por este motivo se utiliza el concepto de república democrática. Por acá podemos observar una imagen de lo que es el índice de democracia de los países del 2020. Ahora, República Democrática del Congo. Situada en la región ecuatorial de África, este país comprende gran parte de la cuenca del río del Congo, extendiéndose hasta la región de los Grandes Lagos. Es el segundo país más extenso del continente después de Argelia. La actual República Democrática del Congo fue administrada por el rey Leopoldo hasta su fallecimiento en 1908, año en que el territorio fue cedido a Bélgica. Durante este periodo, el Congo fue objetivo de una explotación sistemática de sus recursos naturales, especialmente el marfil y el caucho.
para lo que se utilizó mano de obra indígena en condiciones de esclavitud. Por acá podemos observar al actual presidente de la República Democrática del Congo. Él es Félix Tshisekedi. Si lo buscamos en el mapa, aquí estaría la República Democrática del Congo. Si lo hacemos una proyección, de esta forma sería. Ahora, República Democrática del Perú. Según el artículo de la nueva Constitución Política, promulga el 29 de diciembre de 1993, el Perú es una república democrática social, independiente y soberana. Su gobierno se organiza según el principio de la separación de los poderes. Existen 3 poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo está constituido por el presidente, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Él representa los intereses permanentes del país. En el régimen presidencial, tanto el poder ejecutivo como el legislativo son elegidos por votación popular. El sistema presidencial es una forma de gobierno representativa donde los poderes son autónomos e independientes. El actual presidente del Perú es Pedro Castillo Terrones. Una imagen de lo que es el Congreso del Perú. Si lo buscamos en el mapa, aquí estaría el continente de América, justo en América del Sur. Aquí está su proyección, contando con 24 departamentos, siendo Lima la capital. República Democrática de Noruega. Noruega es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. Las funciones del rey principalmente ceremoniales, aunque la Constitución de 1814 garantiza poderes ejecutivos importantes al rey. Estos son casi en todos los casos ejecutados por el Consejo de Estado en el nombre del rey. Su territorio está organizado en 11 provincias y su capital es Oslo. Tiene el honor de haber conseguido la máxima puntuación en las diferentes categorías del estudio, como el proceso electoral, participación política, la cultura política y libertades civiles. Obtiene un 10. Por 5º año consecutivo, Noruega logró posicionarse como el país más democrático del mundo, según el índice de democracia del 2014. Aquí está el presidente de Noruega, él es Harald V de Noruega, acompañado de su esposa Sonia de Noruega. Ese sería Noruega, y está aquí Noruega en la península escandinava. Su proyección sería esta, y aquí está su capital, Oslo. Ahora, República de Argentina. Les voy a enseñar un pequeño video de lo que está pasando actualmente en Argentina. Uno de los mejores presidentes que ha tenido Uruguay, y también, ¿por qué no?, de América, sin considerar el presidente, creo que es El Salvador o Nicaragua, que es actual. Pero este presidente de aquí, máximo representante de la democracia, pues podría decir, es José Mujica, un profesor campesino de Uruguay que llegó al poder, aplicó algunas ideas socialistas sin atentar contra los capitalistas, y cuando salió del poder se regresó a su vida habitual de campo, con su familia, con sus animales, su granja, etc. Qué gran ejemplo de cómo debe trabajar un servidor público, porque él está en el gobierno para servir a todos los uruguayos, y así lo hizo. Buenos días, profesor. Yo soy Sabri Milagros Santisteban Santa María. En el curso de Geografía del profesor Andy Ortiz Tomás, todo le voy a hablar sobre la República Dictatorial. ¿Qué es una república dictatorial? Un gobierno es dictatorial cuando el poder es ejercido a cargo de un único individuo, el dictador, o la cabecilla de un partido o una élite de alguna otra naturaleza, generalmente militar. Suele coartar los derechos individualmente y colectivos, por lo que no suelen haber participación ciudadana ni pluralismo político. Los gobiernos dictatoriales pueden ser de diverso signo ideológico y actuar en representación de distintas clases sociales. Al menos en teoría imponen reglas políticas, económicas y sociales a los ciudadanos de una nación.
Silencian a menudo de la peor manera cualquier voz crítica o desciende que pudiera actuar en su contra. Clasificación de los gobiernos dictatoriales. En algunos gobiernos dictatoriales el dictador proviene de la realeza. Los gobiernos dictatoriales pueden clasificarse en base de su forma de organizar el poder autoritario. Militares. Se caracterizan por ser regidos por una élite militar que administra el mando del país. Es el que decide que ocupará el poder ejecutivo e interviene constantemente en la política, empleando el aparato represivo del Estado abiertamente contra su pueblo. Personalistas. Se trata de gobiernos internamente controlados por un único individuo y sus allegados de confianza, que suelen ser amigos o familiares del dictador. Este último puede ser un funcionario militar o un representante político de alto nivel. Monárquicos. Semejantes a los personalistas, con una diferencia en el que el dictador es miembro de una casta real y ha ascendido al poder político a partir del trono, acumulando asimismo todo el poder político. Híbridos, formas de gobierno dictatoriales difíciles de clasificar, que combinan aspectos de varias de las anteriores, como personalistas de partido único o personalistas militares. De partido único. En estos regímenes, un único partido político conquista y controla todas las instituciones del Estado, ejerciendo un monopolio sobre la participación política, impide que otras fracciones representativas alcancen posiciones del poder real. ¿Cuáles son las causas de un gobierno dictatorial? Las dictaduras pueden darse en gobiernos de altos niveles de corrupción. A lo largo de la historia, los gobiernos dictatoriales han surgido en los más variados de los contextos, cuando existe una situación social o política que se perciben como desordenada, corrupta o anárquica. Los grupos de afines de los gobiernos dictatoriales justifican la idea de que hace falta orden. A partir de la legitimación, algún sector, generalmente el militar, aparece dispuesto a imponer el orden, incluso si esto significa derrocar a una democracia legítima. Escenarios ideales para ellos son democracias débiles, pocos aliados políticos y económicos, gobierno de altos niveles de corrupción, gobierno de pobre institucional. Las instituciones que acompañan el gobierno político no existen o funcionan de forma eficiente. Periodos de guerra civil o polarización extrema de la política. Otra causa posible tiene que ver con la intromisión de potencias extranjeras. Por ejemplo, a lo largo de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas financiaron y promovieron regímenes brutales en los países de tercer mundo, con tal de que favoreciera sus intereses. Consecuencias de los gobiernos dictatoriales. Entre sus consecuencias están millones de asesinatos, torturas y desapariciones. Las consecuencias de la instauración de un gobierno dictatorial son impredecibles. Habitualmente, estos gobiernos son responsables de la pérdida masiva de vidas, la persecución, tortura y silenciamiento. Incluso en los casos menores graves se ha observado la reducción de libertades individuales y colectivas. Además de carecer y controlatorias de un contrapeso, suelen ser regímenes corruptos e injustos. Así, enriquecen al sector en el poder de detrimento del resto de la población. La dictadura concentra todo el poder, como en el caso de Venezuela, Corea del Norte. Cambia
China, Somalia, etc. Cuba, entre otros.